Hola amigos, el día de hoy les vamos a hablar sobre la definición teórica y práctica del centro de masa y sobre todo las aplicaciones a la ingeniería civil. Continuando con la explicación vamos a ver qué es el centro de masa en una dimensión. Bien, el centro de masa en una dimensión solamente se da en el eje X, simplemente en el eje X. Acá de este lado tenemos una caja uniforme y ustedes se preguntarán, ¿qué es uniformidad? Y esto lo podemos tomar como ejemplo de un tablón uniforme. Nos imaginamos un tablón uniforme y yo les voy a explicar qué es la uniformidad. La uniformidad quiere decir mismas proporciones, que el centro de masa está en el centro. Como podemos ver de este lado, el centro de masa está en el centro y por este lado, el centro de masa está de ese lado. Ahora bien, muchas personas se confunden entre el centro de masa y el centro de gravedad. Simplemente, el centro de masa es el lugar donde se aplica la fuerza de gravedad. Bien, entonces para entender esto, este de acá será nuestro centro de masa. Y ahora, esto de acá es nuestro centro de gravedad. Bien, ahora pasando con algo en una dimensión, para que quede claro vamos a tomar en cuenta una caja vista desde arriba. Una caja en la cual tenemos una botella de cerveza, unas pesas, un perro medio feo y un coco. Podemos darnos cuenta que esta caja no es para nada uniforme, ya que no tienen las mismas proporciones. Bien, ahora, siguiendo con el diagrama que hemos puesto en nuestro eje X, tenemos tres cajas en diferente posición, y este lo he tomado para ejemplo de cómo funciona nuestra fórmula, que el centro de masa es igual a la masa por la posición más la masa 2 por la posición 2 y así consecutivamente sobre la sumatoria de todas las masas. Entonces, como podemos ver, el centro de masa de este diagrama, de este ejemplo, sería 5, que es la masa, por la posición menos 2, más 10 por 0, que sería 0, más la masa 3 por la posición 3, y todo esto es kilogramos por metro, sobre la sumatoria de las masas, que sería 5 más 10 más 20 sobre y por kilogramo. Kilogramo con kilogramo se va, y me quedaría que el centro de masa en X simplemente es 0,86 metros. Y eso lo graficamos en nuestro diagrama, y esto sería por acá. Entonces sería algo así, que el equilibrio ocurre ahí. Para este experimento necesitaremos una lata y un vaso con agua. A continuación mostraremos cómo se puede desplazar el centro de masa de un conjunto y cómo este afecta en su equilibrio. Si intentamos apoyar la lata vacía sobre su base, esta caerá. Ahora veremos qué es lo que pasa cuando se le echa agua. Otra vez la apoyaremos sobre su base. Y vemos cómo ahora no cae, pues ha encontrado su centro de masa. ¿Por qué se produce esto? La lata vacía, su centro de masa está en la mitad,
Por lo tanto, al colocarla inclinada, su centro de masa no se encontrará en su base y por lo tanto caerá. Luego, al llenarla de agua hasta cierto nivel, como el agua es más densa que el aire dentro de la lata, se desplaza hacia abajo de tal forma que queda sobre la línea de apoyo y por lo tanto no cae. Si se introduce demasiada agua, el centro de masa del conjunto volverá a subir y nuevamente no se alcanza el equilibrio. En general, si el centro de masa de un objeto está por debajo de su punto de apoyo, el equilibrio es estable. Ahora hablaremos del centro de masa en dos dimensiones, para lo cual debemos hallar el centro de masa en X y centro de masa en Y. Y finalmente, ubicar estos dos valores en las coordenadas del centro de masa del radio vector. Para poder entenderlo mejor, lo explicaremos mediante un ejemplo. Centro de masa en dos dimensiones. En el ejemplo vemos que en el plano cartesiano se encuentran ubicados distintos objetos con su masa correspondiente. Las coordenadas de la masa 1 son 0,0, las de la masa 2 3,5, las de la masa 3 6,0 y finalmente tenemos a la masa 4 con coordenadas menos 2,2. Lo primero que debemos hacer es calcular el centro de masa en X sumando los productos de cada masa con su respectiva ubicación en X, y luego dividir la sumatoria entre la suma de las masas. Así entonces, la masa 1, que es 0,5, la multiplicamos por 0, ya que esa es su posición en X. A este resultado se le suma el producto de la masa 2, que es 3 kilogramos, con su posición en X, que es 3. Y así continuamos con el resto de masas. Luego lo dividimos entre la suma de las masas, que nos da 7. En el centro de masa en X nos da como resultado 18 séptimos o 2,57. Después debemos calcular el centro de masa en Y. De igual manera sumamos los productos de cada masa con su respectiva ubicación en Y y luego dividimos la sumatoria entre la suma de las masas. Así entonces, siendo la masa 1 0,5, la multiplicamos por 0, ya que esa es su posición en Y. A este resultado se le suma el producto de la masa 2, que es 3 kilogramos, con su posición en Y, que es 5, y así continuamos con el resto de masas. Luego lo dividimos entre la suma de las masas, que nos da 7. El centro de masa en Y nos da como resultado 18 séptimos o 2,57. Finalmente debemos ubicar este resultado respectivamente en las coordenadas X, Y, obteniendo como centro de masa del radio vector 18 séptimos, 18 séptimos. Saludos a todos, mi nombre es Gonzalo Loaiza. Después de haber visto los conceptos previos de centro de masa, los experimentos también demostrados por mis compañeros, cabe preguntar cómo es que este concepto es aplicado en la ingeniería civil. Yo les voy a enseñar algunos ejemplos para que tengan más claro el concepto y vean cómo el centro de masa se aplica en las construcciones. Muy bien, vamos a ello. El Ministerio de Educación en Lima, Perú. La nueva sede tiene un área total de 7.331 metros cuadrados. Está ubicada en las esquinas de la calle Comercio y la Avenida de Arqueología, a espaldas del Museo de la Nación. Su construcción demandó aproximadamente entre 8 y 9 millones de dólares. Sobre el diseño, el arquitecto creador de esa estructura, Díaz Chávez, destacó que es una propuesta innovadora que consta de 12 pisos, cada uno de ellos con la forma de un libro colocado horizontalmente sobre otro, pero con cierto desplazamiento del centro, de tal manera que, vistos desde distintos ángulos, parecen textos en movimiento. Ustedes pueden apreciar esta estructura, que tiene forma de libros. Quiero recalcar que cuando se hace un proyecto se trabaja con diferentes profesionales. Ingenieros, arquitectos, geólogos para el análisis de suelo, economistas, administradores y demás profesionales competentes al rubro de proyectos. Cuando el arquitecto se ideó esa estructura en sus planos, en su cabeza previamente, y luego quiso presentar ese proyecto a ingenieros, los ingenieros pensaron, hey, ¿cómo puedo hacer que esta estructura no colapse en el tiempo? Porque si ustedes pueden apreciar, tiene diferentes masas distribuidas, o sea, no es una estructura uniforme. Y el reto de la ingeniería y de los ingenieros civiles está en hacer que las estructuras se vuelvan uniformes con sus pesos. Como ya se vio, el centro de masa es una posición donde es una posición de parámetros XY,
donde la posición se va a establecer mediante una fórmula, donde se puede decir que ahí está consolidada la masa de todo el sistema y de todo el cuerpo. Entonces vino Díaz Chávez y su grupo técnico, ideó este proyecto y luego le dio a sus ingenieros estructuristas, le dieron sentido para que la estructura con el tiempo no colapse. Esta es una de las aplicaciones del centro de masa, porque permite determinar el punto exacto, el equilibrio exacto para que la estructura no colapse en el tiempo. Puerta Europa, también conocidas como Torres Kío, son dos edificios inclinados de oficinas en el Paseo de la Castellana de Madrid. El edificio en Madrid y sus torres fueron proyectados por los arquitectos estadounidenses Philip Johnson y John Birch e inaugurados en 1996. Ustedes pueden ver que estas dos estructuras están inclinadas, pero ¿por qué no cae? Es porque su centro de masa está ubicado en el punto rojo, y mientras tú como ingeniero sepas dónde está el centro de masa, puedes trazar una perpendicular al suelo. Mientras esta perpendicular no traslade, no se vaya fuera de su eje su eje estructural, entonces el centro de masa te permitirá determinar si la estructura colapsa o no. Si se sale de ese rango, entonces la estructura probablemente con el tiempo caiga. Es más, inmediatamente puede caer y no es viable construir. Esta es una de las ventajas de conocer el centro de masa. Geométricamente te permite determinar hasta qué ángulo puedes tú determinar la inclinación de una estructura, de un sistema compuesto de fuerzas, como es el caso, ¿no?, de esta estructura. Lo mismo sucede con el Capital Gate. Como pueden ver, en su centro de masa está en el eje de simetría de la estructura. Parece que se está inclinando hacia un costado. Bueno, los arquitectos que lo diseñaron lo dieron una idea general de que el objeto tienda al pandeo. Da una sensación de que se está moviendo y que se está inclinando, pero no. El centro de masa está ubicado de tal forma que siempre va a estar en el eje de simetría, por lo tanto no se va a caer, no se va a inclinar. Una vez más se demuestra en esta aplicación cómo el centro de masa es aplicado en la construcción, ¿no? Básicamente te permite determinar cómo debes tú construir, en qué dimensiones debes construir y hacia qué ejes debes construir, con el firme propósito de que este objeto tienda al equilibrio. Aquí vemos la China Central Television en Pekín. Ustedes pueden ver que está unido en la parte superior. ¿Y por qué no colapsa? ¿Por qué no termina cayéndose esta parte del edificio? Bueno, porque todo el sistema, el centro de masa, está ubicado en un punto central, de tal forma que al aplicarle fuerzas, contornos, como esas dos partes paralelas de esas vigas, son edificios vigas, sostienen el sistema en conjunto en sí. Y finalmente, un ejemplo muy fácil de digerir: la Casa de Música de Porto, Portugal. Es un anfiteatro para orquestas sinfónicas y demás eventos culturales de índole musical. Tú puedes observar de que la forma no es simétrica. Entonces, al no tener una forma simétrica, puede tener diferentes centros de masa. Pero viene un ingeniero estructurista, un arquitecto, y hay el centro de masa, y en función a ese centro de masa de la estructura ya previamente diseñada, puede determinar cierto tipo de material para que tienda al equilibrio de la estructura. Y bueno, eso sería todo. Bien, aplicaciones del centro de masa. Para hablar un poco más sobre las aplicaciones, recordemos algunos conocimientos previos. El centro de masa es una posición definida en relación a un objeto o a un sistema de objetos. Es el promedio de la posición de todas las partes del sistema, ponderadas de acuerdo a sus masas. Para objetos rígidos será sencillo hallar su centro de masa, ya que éste estará en el medio y ubicado en el centroide. Por ejemplo, el centro de masa de un disco uniforme estaría en su centro. Algunas veces el centro de masa no está ubicado en el centro. Tendremos el ejemplo de un anillo. Por ejemplo, su centro no hay material, pero ese es su centro de masa. Ok. Aquí encontraremos diferentes aplicaciones sobre el centro de masa. Podremos ver aquí una losa. Esta losa anaranjada que resiste toda nuestra estructura.
ya que la resultante de todas las fuerzas estará justo en la parte inferior de esta estructura. Vemos aquí el ejemplo de un movimiento sísmico, dado así que al pandearse nuestra estructura, el centro de masa sigue igual y sigue manteniendo la firmeza de la estructura. Y es ahí donde ubicamos el centro de masa. Podremos ubicar también el centro de masa en una estructura uniforme en el medio, como habíamos comentado hace un momento. Encontraremos también en esta X roja el centro de gravedad. El centro de masa está ubicado donde todas las fuerzas convergen. En este ejemplo encontraremos que nuestra estructura está uniformemente espaciada, ¿no? Pero también tendremos otro ejemplo que el centro de masa no está en donde pensaríamos que es el centro de toda nuestra estructura, sino encontraremos que el centro de masa está a un costado. Y es aquí que por cuestiones arquitectónicas y civiles está la resultante de todas las fuerzas aplicadas sobre esta estructura. Encontraremos también un centro de masa en algunas zapatas y en todas las zapatas. El centro de masa estaría ubicado aquí en el medio, ya que este centro que se ubica en toda la columna que sale de la zapata está sosteniendo muros, vigas, algún otro piso que se encuentre encima de drywall y X material. Lo interesante acerca del centro de masa es que un objeto o de un sistema es el punto donde actúa cualquier fuerza uniforme sobre el objeto. Esto es útil porque podría facilitar resolver problemas de mecánica en donde tenemos que descubrir el movimiento de objetos con formas raras y de sistemas complicados. Para los propósitos de los cálculos podemos tratar un objeto de forma rara como si toda su masa estuviese concentrada en un punto pequeñito ubicado en el centro de masa. A veces llamamos a este objeto imaginario una masa puntual. También veremos algunos cimientos en obras civiles. Podemos ver aquí el perfil de una cimentación de un muro media zapata. Encontraremos fácilmente, a simple vista, que el centro de masa podría estar aquí en el medio. Y es que ahí es donde convergerán todas las fuerzas que están en nuestra estructura. Aquí estará el amarre del muro, que también seguirá sostenido en el centro de masa de esta cimentación. También, si empujamos un centro rígido en su centro de masa, entonces el objeto siempre se moverá como si fuese una masa puntual, un punto exacto. No va a rotar alrededor de ningún eje, sin importar la forma que tenga. Si el objeto es sometido a la acción de una fuerza de equilibrio en algún otro punto, entonces al rotar alrededor del centro de masa, rotará alrededor del centro de masa. Pero, ¿cómo encontraríamos el centro de masa de un objeto? Más adelante les comentaremos cómo es la fórmula y el procedimiento. Para terminar, podremos encontrar también el centro de masa en hogares. Podríamos pensar que el centro de masa estaría en la mitad de este hogar, pero no es así. Como habíamos dicho, el centro de masa es el punto donde convergen todas las fuerzas. Entonces, aquí tendremos dos centros de masa. Uno que está aquí al lado izquierdo y el otro acá al lado derecho marcado en rojo, que sería esta cimentación, una zapata, que sostiene cada muro del lado de la casa, sostiene las vigas y para próximos pisos seguirá siendo este el mismo centro de masa. No existirá otro. Para finalizar, tendremos un ejemplo. Pondremos que este es un muro con su centro de masa en el medio. Este estará ubicado en más puntos. Imaginaremos que esta es nuestra estructura. Es una estructura uniforme, pero nos servirá para este ejemplo. Si al poner esta estructura en este centro de masa a un costado, esta caerá y no obtendremos una estructura resistente ni para una próxima construcción eficaz. Pero si buscamos el centro de masa, veremos que nuestro objeto cae, ¿no? Si es que no tenemos un punto fijo y un punto medio donde toda esté nuestra carga puntual, caerá.
Pero si encontramos el centro de masa en un punto donde toda nuestra estructura esté correctamente calculada, tendremos una estructura eficaz para próximas construcciones posteriores más arriba. Gracias.